yo vi que hay mucho déficit en conocimiento de neutropenia febril y que nosotros tenemos en el hospital pacientes que hacen quimioterapia por el servicio onco. Esta es una actividad muy común que ustedes van a ver en las salas y hay que tener por lo menos conocimiento. Como es un tema más sencillo, por decir así, más corto, vamos a dejar un poquito, hasta podemos hacer un conversatorio en otro momento, en otra clase. Prefiero dar prioridad a este otro tema que es síndromes purpúricos, porque es un tema un poquito más amplio, ¿bien? Entonces empezamos. Vamos a hablar de la hemostasia. Hay que recordar que la sangre tiene que fluir y circular sin llegar a los extremos. O sea, que si yo tengo una sangre que está muy viscosa y empieza a formarse trombos, eso va a obstruir los vasos y un vaso obstruido genera isquemia y los órganos no van a ser perfundidos. Por contrapartida, si mi sangre se vuelve extremadamente fluida y está muy sin formación de trombos, muy anticoagulada, por decir de esa forma, el paciente va a tener hemorragias espontáneas. Entonces, un estadio de perfecto equilibrio donde la sangre no esté ni muy fluida ni muy viscosa, que no exista sangrado y que no exista trombos, esa es la misión de la hemostasia, mantener y detener el sangrado, ¿verdad? La hemostasia depende de varios procesos importantes y acá es tener la sangre no coagulable dentro de los vasos normales y un equilibrio para tener el tapón hemostático cuando existe lesión vascular. El tapón hemostático inicia con las plaquetas y recordar que el vaso sanguíneo tiene un componente importante, por lo tanto la pared vascular no debe estar inflamada. Cuando existe una inflamación de los vasos sanguíneos, eso se llama vasculitis y esa entidad se estudia por separado en reumatología. Existen varias enfermedades como lupus y otras en donde el paciente puede tener daño en el vaso sanguíneo y gracias al daño en el vaso sanguíneo tener una hemorragia. Entonces, para no tener sangrados existe una triada de integridad: el vaso, las plaquetas y los factores de la coagulación. La hemostasia primaria es el primer paso de detención del sangrado. Cuando existe una lesión vascular, las primeras que se activan son las plaquetas y ellas forman el conocido tapón plaquetario. Pero el tapón plaquetario tiene que ser reforzado y se refuerza con la malla de fibrina. Esa es la hemostasia secundaria. Repito esto ya hablamos nosotros cuando hablamos de los fármacos, pero ver un poco esta cuestión de daño endotelial. Después del daño endotelial, el tromboxano A2, que es la eicosanoide que se libera en las plaquetas, hace que exista una vasoconstricción. Esta es la primera medida de la hemostasia. Junto con la vasoconstricción, ustedes ven que las plaquetas ya empiezan a acercarse. Existe entonces adhesión plaquetaria y acá está importante este paso porque no solo se acercan las plaquetas, sino que empiezan a cambiar su formato. Esa transformación plaquetaria contiene el paso de tapón plaquetario. Esto para el sangrado en un primer momento, pero para estabilizar ese tapón plaquetario existe una cascada de la coagulación y la cascada de la coagulación tiene como meta activar la protrombina y convertir en trombina, viene de trombo, y básicamente la trombina va a generar esta malla que ustedes ven acá, que es la malla de fibrina. Esa cascada de la coagulación, ustedes van a tener una clase con Yuri que van a estudiar todos los factores de la coagulación y cómo en un coagulograma o crasis sanguíneo yo puedo detectar si el problema está en la vía intrínseca o en la vía extrínseca. Entender que esta vía extrínseca generalmente tiene que ver con traumatismo y lesión tisular, es más corta, es más rápida, pero ellas confluyen en un factor común que es la trombina activada y la trombina forma la fibrina. Repito, la fibrina está representada aquí en amarillo, ¿verdad? Que sería esa malla, esa red que estabiliza las plaquetas. Entonces, clínicamente, como yo voy a resumir y diferenciar eso, la hemostasia primaria es para que pare de sangrar y es representado por las plaquetas. Y la hemostasia secundaria es, después que paró de sangrar, si ese coágulo se queda inestable, él se va a disolver de nuevo, el paciente va a volver a sangrar. ¿Por qué ese coágulo se quedó inestable? Porque no tiene fibrina. Entonces, cuando hay problemas de la hemostasia secundaria, que depende de los factores de la coagulación, el paciente vuelve a sangrar.
hay diferencia entre primaria y secundaria, las dos se complementan. En el paciente con trastornos plaquetarios, trastornos de hemostasia primaria, generalmente las hemorragias son en piel, mucosas, en las encías, hemorragia nasal, son hemorragias menores y eso se conoce como púrpuras, petequias, equimosis. Además de eso, el paciente tiene que para de sangrar, esa es la historia, ¿sí? Que no para de sangrar. Hay un pequeño corte, hay una lesión y él viene porque el sangrado continúa. En tanto que si el problema es de hemostasia secundaria, acá hay factores de la coagulación, él hasta puede parar de sangrar en una hemorragia menor, pero después el sangrado retoma y generalmente cuando el problema es en factores de la coagulación, se llama coagulopatía, las hemorragias son más graves, son hematomas, son hemorragia en el cerebro, en el tórax, en el abdomen, hemorragia digestiva, articular, etc. Entonces recordar que la pregunta que ustedes deben hacer es, ¿tuviste un sangrado espontáneo? ¿Eso paró de sangrar solo y después volvió a sangrar? Sospechar de que es coagulopatía. ¿Y ese sangrado espontáneo fue dónde? ¿Fue en la encía? ¿Fue en la nariz? ¿O fue en la articulación? Está bien, eso hace total diferencia para ver si el problema está en el factor plaquetario o el problema está en la coagulación. Nosotros dijimos que hemostasia es que no sangre, que se forme ese trombo, pero ustedes entiendan que si el trombo se está formando de manera continua, yo voy a tener que los vasos sanguíneos más finitos, eso se va a trancar, se va a ocluir. Y un vaso sanguíneo que no tiene flujo de sangre acaba generando isquemia, necrosis. Entonces, parte de la hemostasia es el equilibrio entre formar el coágulo y disolver el coágulo. Mi propio cuerpo tiene sustancias y son estas, proteína C, proteína S y antitrombina. Gente, el nombre es bien intuitivo, ¿verdad? La trombina forma el trombo y la antitrombina es antitrombo. ¿Quedó claro eso? Espero por el amor de Dios que no se confundan en el examen, ¿sí? Porque les voy a cobrar, ustedes dijeron que quedó claro. ¿Está bien? O en el examen el cerebro a veces mezcla las cosas. ¿Puede pasar? Puede pasar. Entonces mi cuerpo tiene el sistema de contrabalance y contrarregulación de la cascada de la coagulación. Porque si el fibrinógeno empieza a coagular, toda la sangre se va a coagular y se va a obstruir. Entonces, ¿qué hace el organismo? Opa, trombina basta. Esa es la antitrombina. Quien le activa la antitrombina otra vez por su parte es la heparina. El propio cuerpo forma la heparina también, ¿verdad? Fibrinolíticos, gente, yo les voy a preguntar del examen, preguntas de fisiología. Estos son conocimientos intrínsecos para responder los casos clínicos. Usted ya sabe. Esta es la parte que ustedes ya aprendieron, no se rían porque es serio, ¿sí? Es la parte que todos nosotros ya recordamos. Está guardadito acá, veo caras de no recordamiento, pero no importa, se van a recordar después. Esta es otra parte que mi cuerpo tiene, aparte del equilibrio de cascada intrínseca, extrínseca, trombina. Trombina forma el trombo, o sea, la fibrina. Recuerdan esos nombres, ¿verdad? Esa fibrina no puede estar todo el tiempo formándose. O sea, fibrinógeno hay suficiente para coagular toda la sangre en los pacientes normales. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Produce antitrombina. Si yo tengo un pequeño corte, opa, ahí yo le necesito ese coágulo. El coágulo se va allá y tapona. ¿Quién llega primero? Las plaquetas. ¿Quién estabiliza las plaquetas? La fibrina. Cuando ese coágulo ya cumplió su misión en la vida, mi propio cuerpo de nuevo derrite ese coágulo. Esa fibrina tiene que lisar, tiene que dejar de existir y es el sistema fibrinolítico. ¿Quién hace eso? Fibrinólisis es la plasmina. Y como todas las enzimas tienen una fase activa y no activa, la plasmina viene del plasminógeno. Vamos a repasar de nuevo. Fibrinógeno, fibrina. Ese era el coágulo, ¿verdad? Plasminógeno, plasmina. Esa era la que termina destruyendo el coágulo después que él cumplió su misión. ¿Cuándo existe esa destrucción de la malla de fibrina o fibrinólisis? Justamente ese producto de degradación de esa fibrina libera algunos desechos en la sangre. Uno de los productos de degradación
elevación de la fibrina es el dedímero, muy famoso y popular. Yo muchas veces puedo tener dedímero elevado, ¿y eso qué significa? Que el paciente está teniendo mucho coágulo. Entonces, ¿qué paciente, por ejemplo, tiene mucho coágulo? Un paciente que tiene trombo en la pierna, trombosis venosa profunda. Mi cuerpo está teniendo mucha fibrinólisis. ¿Qué otro paciente tiene mucho coágulo? Un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar. Mi cuerpo está teniendo mucha fibrinólisis. Pero gente, alguien que se operó, si ustedes alguna vez pueden llegar a ver una cirugía ortopédica, traumatológica, se compara más o menos como una construcción de una casa, solo que los constructores son delicados. ¿Se entiende, verdad? Entonces, las cirugías ortopédicas son extremadamente rudas, hay mucho daño, meten ahí tipo una furadera del hueso y el ruido es asustador, ¿verdad? Porque tienen que fixar, colocar placas, tornillos, etc. ¿Se imaginan la cantidad de coágulos que mi cuerpo va a formar después de esa cirugía? Un montón. Entonces, mi cuerpo está formando mucho coágulo, eso es fisiológico. Y no solo cirugía traumatológica, una cirugía abdominal, una cirugía grande. Ahí vengo yo y le hago a mi paciente dedímero y sale dedímero alto. Y las personas que no atendieron esta clase, por supuesto, van a decir, el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. No, gente, el dedímero es un producto de degradación de la fibrina. Siempre que exista coágulo en el cuerpo va a haber dedímero alto. Entonces yo tengo que ver quién es el paciente. Y recuerden que nosotros nos tratamos resultado de laboratorio y resultado de WhatsApp. Si el paciente es un poco operado, puede tener dedímero alto. Si el paciente es un paciente que tiene varios trombos, trombosis arterial, venosa, en la pierna, de pulmón, del corazón, en el cerebro, etc., puede tener dedímero alto. Y si el paciente está cursando un proceso inflamatorio, en donde existe predominio de la coagulación, porque la inflamación te lleva a coagular, entender que inflamación e infección, sepsis, de cualquier origen, el paciente puede tener dedímero alto. Entonces, dedímero no es diagnóstico de nada, dedímero solo quiere decir que está degradando fibrina. ¿Entendido? No significa que tiene diagnóstico de ningún trombo en específico, eso es fisiológico. ¿Qué más debo recordar? Que la plasmina es quien destruye el coágulo. La plasmina viene del plasminógeno. Mi propio cuerpo regula eso, yo no tengo que estar pensando. Entonces mi organismo tiene una sustancia que se llama activador del plasminógeno. Y el activador del plasminógeno puede venir en forma de fármaco, entonces es recombinante. El ejemplo clásico es el alteplase. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque si ustedes ven un paciente que está con una hemorragia, y esa hemorragia acontece después que él se puso algún medicamento, lo que tengo que ver, ese medicamento no fue un fibrinolítico que le pusieron, como por ejemplo en un ABC isquémico, como por ejemplo en un infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST, esas son las indicaciones de usar estos fármacos. Y claro que ese paciente puede sangrar en otro sitio, y ahí no es problema de la coagulación, es un problema farmacológico. Bien, entonces hay varias pruebas que nosotros utilizamos para evaluar la hemostasia. Y antes de entrar en las pruebas, ¿quién se encarga de la hemostasia primaria? Plaquetas. Lo primero que llega a tamponar ahí la lesión vascular son las plaquetas, ¿verdad? Como yo sé que las plaquetas no están trabajando, ¿qué pasa? No para de sangrar. Entonces hay un examen que se llama así mismo, tiempo para ver si no para de sangrar. Si ya se hicieron coagulograma, sabe que le hacen un cortecito acá en la oreja y uno se queda ahí, señora, viaja, tipo, alguien acá viene y me hace caso. Nos quedamos en el laboratorio con un reloj, ¿verdad? Y están ahí controlando el tiempo de sangría. Entonces, tiempo de sangrado o tiempo de sangría evalúa hemostasia primaria, plaquetas, seguido de recuento de plaquetas. Esto es muy fácil si yo te digo, el recuento normal es 150.000, vino la plaqueta, el paciente tiene 10.000. Va a ser difícil diagnosticar si el problema es primario o secundario. No, ¿verdad? Porque tiene 10.000 plaquetas. Por el amor de Dios, no me digan que es hemostasia secundaria, está con plaquetopenia ese ser humano. ¿Dónde está el problema? Cuando yo veo tiempo de sangría largo, y yo digo, esto es plaquetas, esto es hemostasia primaria. Pero a la hora de ver el número, la plaqueta está normal. ¿Y qué pasó ahí? No era que las plaquetas tenían que estar bajas. Ustedes se recuerdan en las fotos
que las plaquetas cambian de formato, ¿verdad? Ellas son redonditas y ella empieza a tener pseudópodos para hacer la agregación plaquetaria. Su membrana tiene que estar funcionando. Existen situaciones donde la membrana de las plaquetas no funciona, como por ejemplo la sepsis, de cualquier infección de cualquier origen. Las plaquetas están en número normal, pero no hacen su trabajo. Entonces es una disfunción plaquetaria sin plaquetopenia. Y eso ustedes me van a tener que diagnosticar cuando yo le digo, el paciente no para de sangrar, tiene sangrado en la mucosa, tiene sangrado en la piel, eso se llama síndrome purpúrico, el título de nuestra clase, pero las plaquetas están normales. ¿Qué más puede alterar la plaqueta sin alterar el número? Ejemplo, la urea alta. ¿Cuántos pacientes renales hay en el hospital, gente? No solamente sin dializar, algunos no se dializan todavía y tienen urea alta, pueden tener disfunción plaquetaria. ¿Entendido eso? Ya van a tener una clase, ya les dije, sobre coagulograma. Entonces voy a pasar más rápido el coagulograma, que sería tiempo de protrombina, evalúa vía extrínseca, y TTPA activado con kaolin. ¿Por qué es importante recordar kaolin? Porque hay laboratorios donde el TTPA se llama KPTT, es lo mismo. Evalúa la vía intrínseca. Repito de nuevo, pacientes con trastorno secundario o hemostasia secundaria, el problema es los factores de la coagulación, aquel paciente que paró de sangrar y vuelve a sangrar, o aquel paciente que tiene hemorragias mayores, hemorragia cerebral, hemorragia torácica, digestiva, abdominal, etc. Esos pacientes van a tener problemas aquí, ¿está bien? No hemostasia primaria. Para que una persona tenga un trastorno hemorragíparo, y semana retrasada habíamos visto aquellas imágenes de equimosis, ¿recuerdan? Petequias, las preguntas clásicas, el paciente que sangra mucho por una extracción de diente, tiene sangrados espontáneos, aquel síndrome hemorragíparo, yo le puedo convertir en síndrome purpúrico, cuando el sangrado es de hemostasia primaria, no para de sangrar y se concentra en piel y mucosas. Ahí yo sé que es plaquetas. Si es coagulopatía, es hemorragia secundaria. Pero no me puedo olvidar que hemograma y coagulograma normal, tengo que pensar que el problema está en los vasos sanguíneos, porque son los tres componentes en general. ¿Ustedes ya dieron hemofilia con la autora? ¿Todavía? Ella les va a hablar con más detalles de la hemofilia, que es un déficit de un factor específico. Puedo tener hemofilia A o hemofilia B, factor de la coagulación, ya sea 8 si es hemofilia A o factor 9 si es hemofilia B. Esta es una enfermedad hereditaria, solo un tiempito acá, porque es una enfermedad recesiva. ¿Qué quería decir enfermedad recesiva? Ligada al cromosoma X. Y si es ligada al cromosoma X es recesiva, la mujer para tener hemofilia tiene que tener 2 veces el cromosoma afectado. Eso es rarísimo. O sea que su papá tiene que ser hemofílico y su mamá tiene que ser portadora para que ella tenga el 25% de la malísima suerte de la vida. Ahora yo pienso, ¿cómo es que un hemofílico y justo se casó con una portadora? Estaba en la fila del no sé, pero bueno, puede pasar. Es raro. ¿Por qué recordar eso? ¿Existen mujeres hemofílicas? Raramente es posible. ¿Qué es lo más común? Que existan hombres hemofílicos. ¿Por qué? Porque si la mamá es portadora, no tenía ningún síntoma, el papá es sano y él van a ser hemofílico. Esta es la variante más común, ¿está bien? Si la mamá no es portadora, es imposible que exista nadie con la enfermedad. Si la mamá es sana, por más de que el papá tenga hemofilia, nunca los hijos van a tener hemofilia. Lo que puede generar es 2 mujeres portadoras. Y esto después miren la fotito y hagan el ejercicio, porque esto va a salir en la historia clínica. Mamá que se encontró con el papá en la fila del PAM y se enamoraron, si bien novela va a ser nuestro caso clínico. Usted tiene que entender genéticamente qué pasó, ¿ok? Hemofilia, una enfermedad de hemostasia secundaria. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Va a ser en la piel. ¿Cómo va a ser la hemorragia? Va a ser leve.
¿Cómo era la hemorragia en las coagulopatías? Hematomas, hemorragias grandes, hemorragia en las articulaciones, ¿sí? Fíjense, la articulación se deforma de tanta hemartrosis, hematoma orofaringio. Esto puede llegar a obstruir la vía aérea, porque yo tengo que falta un factor de la coagulación. Normalmente si hay todos los factores de la coagulación, plaquetas, coágulos, paró de sangrar. El paciente tiene esto, todo el tiempo tiene una tornera abierta, entonces hace hemorragias grandes, hace sangrado, hace hematomas. Esa es la clínica de cualquier coagulopatía, que sea hereditaria o adquirida o medicamentosa. Más detalles van a ver después con la doctora, pero en general esta es una enfermedad que se trata con el factor. Y acá pequeña pausa, porque en estos días aconteció un error, y esta bolsita que está acá se llama crioprecipitados. Cuando alguien dona sangre, ya vieron el proceso de donar sangre, se trae sangre total, o sea, todos los elementos formes y el plasma, todo en una misma bolsa. Se va a un proceso de aféresis, se separa eso y se separa el plasma. Probablemente vieron en algunos procedimientos donde se inyecta el plasma rico en plaquetas, etcétera, o en células mesenquimatosas, que se separó del glóbulo rojo a centrifugar. Ese plasma se vuelve a pasar por otro proceso para sacar las plaquetas y se vuelve a pasar por otro proceso para sacar solo factores de la coagulación rico en fibrinógeno. Ese es el crioprecipitado, factores de la coagulación propiamente. Solo que no vive mucho tiempo. Entonces yo no me voy en el banco y encuentro crioprecipitados, así como encuentro concentrado de glóbulos rojos, que sí se puede almacenar por mucho tiempo. ¿Está bien? Por eso es que se hace la separación y no se coloca sangre total. Esto es una bolsita blanca y muchas veces la gente solo ve la bolsita blanca y dice plasma. Eso pasó en estos días. Y eran médicos ya especialistas que me dijeron cuando llevaban al paciente en la UTI, el paciente recibió plasma y era un paciente síndrome de Kento, de la vida, ¿verdad? Entonces el paciente ahí sangró horrores y me entregaron que le pasaron plasma. Cuando yo abrí la maleta del banco de sangre decía crío. Yo dije, ¿será que él recibió plasma y crío? ¿O será que él recibió solo crío porque no había plasma y la gente solo vio la bolsa y no leyó lo que estaba escrito? Entonces no cometan ese error, gente, siempre viene rotulado. Crío es factor de la coagulación, el plasma es el conjunto, ¿está bien? Tiene peso diferente. Bueno, entrando aquí en síndrome purpúrico, recordar que púrpura significa hemorragia en los capilares de la piel y mucosa. Cuando yo hablo de síndrome purpúrico, yo estoy hablando de petequias, estoy hablando de equimosis, estoy hablando de vívices, estoy hablando de gingivorragia, estoy hablando eventualmente de hemorragia nasal. Esas son las características del síndrome purpúrico. No para de sangrar pequeños cortecitos. Me hace pensar en plaquetas en primera mano. Pero siempre que hay lesiones en la piel, debo recordarme que el problema puede ser el vaso sanguíneo. Eso se llama vasculitis. Es relativamente fácil diferenciar, gente. Pido un hemograma y si las plaquetas están normales, pido un coagulograma para ver tiempo de sangría. ¿Entendido? Porque puede haber un caso clínico que yo les dé esta foto y les diga hemograma normal, coagulograma normal. ¿Dónde está el problema? Vasculitis. Si el problema es vasculitis, no va a aparecer nada en el laboratorio, pero el paciente tiene una enfermedad. Ahora, ¿cómo yo diferencio estas lesiones de una alergia? ¿Ven que parece la alergia a medicamentos, que parece la urticaria, que parece un rash? Las hemorragias no desaparecen a la vitropresión. Vitropresión es poner un vidrio porque es transparente y apretar la piel. Porque si yo aprieto la piel con el dedo, no veo lo que hay debajo de mi dedo. Por eso tiene que ser con un vidrio. ¿Está bien? Presión con el vidrio, gracias a Dios, se llama así mismo, vitropresión. ¿Entendido? Todo el mundo entendió esta parte. No desaparece en la vitropresión, que sí que no es alergia, esto es un síndrome purpúrico. Esto ya habíamos visto, y si está así grande, para recordar ese detalle. Bien. Petequias, púrpura, equimosis, vívices, etc. La clínica en general del síndrome purpúrico es predomina mujeres,
transitorio, raramente hay, mejor dicho, hemorragias graves. Las equimosis son pequeñas, múltiples, sangrado por trauma es raro, y hay una prueba específica que se llama prueba de lazo, prueba de brazalete. ¿Ya escucharon hablar? Agarro la media de la presión arterial y sufro el manguito hasta ese valor y fallé 5 minuticos. Se hace mucho en dengue, ¿verdad? ¿Y qué hacemos después de eso? Un circuleto. Esta prueba es negativa y esta prueba es positiva. Yo tengo más de 20 petequias dentro de ese círculo de por lo menos 3 centímetros de diámetro. ¿Entendido? Prueba de lazo. La prueba de lazo, prueba de torniquete, es positiva si el paciente tiene plaquetopenia, tiene síndrome purpúrico. Dentro de las causas de síndrome purpúrico, repito, puede ser trombocitopenia, es lo más lógico, pero obviamente un paciente que no tiene factor de la coagulación también puede sangrar en la piel. Esto es lo menos común y claro, no me debo olvidar del componente vascular. Entonces estas son las causas, gente. Solamente estas pequeñas causas les voy a cobrar, saber el cuadro clínico de cada una. No, mentira, solo los que están en la clase les voy a cobrar saber, ¿sí? Pero hay diagnósticos diferenciales. Y dentro de los diagnósticos diferenciales debo recordarme de enfermedades que pueden tener púrpuras no palpables. ¿Qué quiere decir eso? Yo pasé la mano por esa equimosis y ella no tiene contorno sobreelevado y se llama a sí mismo púrpura no palpable. Cuando yo paso la mano y tiene un borde, cierro los ojos y puedo sentir esa púrpura, se conoce como púrpura palpable y esas suelen ser las vasculitis. Púrpura palpable me tiene que llevar a pensar en vasculitis. ¿Cómo va a estar el hemograma? Normal, porque no hay plaquetopenia. ¿Cómo va a estar el coagulograma? Normal, porque el tiempo de sangría está normal. ¿Entendido? El problema es vascular. Empezamos entonces con las púrpuras vasculares, algunas de ellas, obviamente no todas, ya que ustedes van a estudiar las otras en reumatología. Esperemos. El semestre que viene tienen reumato, ¿verdad? Puede ser que yo deje de enseñar medicina interna y les enseñe reumato. Me encantaba reumatología, pero después pensé, llegar en la consulta, estar sentada, todo bien vestida, una vida sin calma, sin la locura que yo vivo todos los días de intubar, correr, reanimar, gritar. Eso no iba a ser emocionante para mí. Dije, no, Dios no me hizo para esta calmaría toda. Dejé el reumato de lado, ¿sí? No me encantaba el reumato, puede ser que les enseñe el reumato, ¿bien? Vamos aquí para la púrpura vascular. Dentro de la primera púrpura está la púrpura Schoening-Henoch, que es la púrpura alérgica, que hay una vasculitis leucocitoclástica mediada por inmunoglobulina A. Si me dicen púrpura Schoening-Henoch así más fácil, está bien. Cada año alguien aporta un apellido diferente para estos señores. Pero es Schoening-Henoch o Henoch-Schoening. ¿Está bien? No estoy estornudando el nombre de los tíos. Esta es una vasculitis leucocitoclástica, hay una lesión de inflamación en necrosis del vaso sanguíneo. ¿Qué hace eso? Que el paciente tenga equimosis en la piel. ¿Por qué es interesante la Schoening-Henoch? Porque ella tiene un patrón particular. Es una púrpura palpable. Yo sé que es una foto, pero consiguen ver que tiene un contorno elevado acá en la foto. Inclusive parece que se rompió aquí esta ampollita, ¿verdad? Esa es una vasculitis púrpura palpable. Cuando yo estoy en el Schoening-Henoch, se ve esta tetrada súper común. Púrpura palpable, predominante en miembro inferior en una persona joven, máximo de 20 años. Después de eso casi no ataca, preferencia en niños, por eso todas las fotos van a ser de niños. Asociado a dolor abdominal, glomerulonefritis. Recuerda que la glomerulonefritis da hematuria, hipertensión, porque es un síndrome nefrítico, y dolor articular. Se vuelve a estudiar el reumato por ese motivo. 4 cosas, repito de nuevo: púrpura palpable que predomina en miembro inferior, dolor abdominal o angina abdominal, hasta se conoce como migraña abdominal, glomerulonefritis, el paciente va a tener hematuria, y dolor articular, el paciente joven. Es una púrpura Schoening-Henoch, ¿bien? Entonces son
brote purpúrico, fíjense aquí por favor, lesiones purpúricas palpables, miren eso gente, esas son las púrpuras clásicas de vasculitis. Veo que una extremidad inferior, veo que es un niño y predomina en la extremidad inferior, miren cómo tiene borde, contorno sobreelevado, es clásico el Scholingen, es una foto de libro, ¿bien? Predominio en extremidades inferiores, respeta el tronco, respeta el rostro, a veces puede afectar brazos, pero predominio en extremidades inferiores, es palpable, hemograma, coagulograma normal, porque acá no es por plaquetopenia, acá el problema es vasculitis. De nuevo, predominio en personas jóvenes, más varones, miembros inferiores, dolor abdominal. ¿Qué yo veo en su hemograma? Plaquetas normales. ¿Qué yo veo en su coagulograma? Normal. Si acaso se biopsia, gente, va a haber un depósito de inmunoglobulina A. También se llama vasculitis por inmunoglobulina A. ¿Ok? En general hay criterios, que fue lo que habíamos hablado, dolor abdominal, el paciente joven, no hay trombocitopenia y el tratamiento es corticoide. Sin muchos detalles en esto, ni dosis, lo que quiero que recuerden es la clínica de este paciente. Siguiente púrpura vascular, entre las púrpuras frecuentes. Si les gustó el nombre de Scholingen-Noch, probablemente les va a gustar la telangiectasia hemorrágica hereditaria familiar o Rendu-Osler-Weber. Me encantaba, a mí yo tenía un librito así de síndromes y nombres, cosas de nerd, ¿verdad? Pero yo tenía, ¿sí? Anotaba y todos los días aprendía un nombre raro, así en la facultad y llegaba y preguntaba, no hay ningún Rendu, no sé por qué hacía, pero hacía esas cosas, ¿eh? Entonces Rendu-Osler-Weber, interesante porque está entre una de las causas de hemorragia digestiva, ya que a ustedes les gusta más la cirugía que la clínica médica, no entiendo por qué, pero bueno. Entonces, esta es una de las causas de hemorragia digestiva, gente. Tiene que estar en el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué es interesante el Rendu-Osler-Weber? Porque yo voy a ver al paciente. Las telangiectasias son cutáneas. ¿Qué quiere decir telangiectasia? ¿Qué les recuerda telangie? Tela de araña. Arañas vasculares. Las telangiectasias son estos. Miren, por favor. Arañas vasculares que se presentan en la mucosa, en la piel. El paciente tiene telangiectasias. El Rendu-Osler-Weber da esto. Se ve en la piel, se ve en la lengua, se ve en la mucosa. El paciente le pido que saque la lengua, me fijo en el rostro y está lleno de telangiectasia. Por favor, que no sea un cirrótico, porque esto es parte de la cirrosis hepática. Descarté. Ay, vi un Rendu-Osler-Weber, era un cirrótico. No, que no sea cirrótico, ¿verdad? Así mismo como tiene la piel, fíjense, tiene hemorragia en astillas, tiene la mucosa y tiene el estómago. Entonces el paciente sangró aquí en la mucosa digestiva porque tiene una araña vascular. Pero no voy a llegar a ese diagnóstico por la endoscopía si miren todo lo que tiene en la cara el rollo. Entonces el Rendu-Osler-Weber tiene un nombre difícil, pero es bien fácil de reconocer, ¿verdad? Arañas vasculares en piel y mucosa. Entonces no se trata, solamente se compensa. Sangró y le voy a refundir, voy a reponer. Todo está normal y en las endoscopías verifico eso tanto en mucosa intestinal como en el estómago, esófago, estómago, igual que la boca. Escorbuto, espero y aspiro que no tengan que ver ningún caso de déficit de vitamina C en pleno siglo XXI, ¿verdad? Pero estamos viviendo tiempos tan absurdos donde tenemos la inteligencia artificial acompañada de la burricia natural. La coexistencia de esas dos cosas, que hoy en día para algo que se aspira en la vida es mejor mientras menor el índice de masa corporal. Yo creo que el índice de masa corporal no solo encoge la masa muscular, sino también la masa cerebral. Esa es mi opinión, ¿sí? Entonces, recordar de todo lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿verdad? La persona aspira a tener menos peso y ustedes van a encontrar personas con limitación nutricional rara. Sí van a encontrar, entonces pueden llegar a haber un déficit de vitamina C. Aunque yo dudo, porque acompañando a esa reducción de masa está la suplementación de necesaria. Y campeón de suplementación de necesaria de vitamina C. Entonces ahí no se olviden también de paso que dar vitamina C
con su primo que la gente le gusta suplementar muchísimo, que es la vitamina D. La combinación de C y D puede haber interferencia de absorción zinc y fosfato, que se usa para la sinapsis. Dicho de otra forma, dar vitamina que no se necesita te deja más burro. Si así es más fácil de entender, de repente le podemos decir eso a los pacientes. Ustedes son médicos, gente, igual que yo. Usted tiene que tratar de llevar conmigo esa predicación. No se suplementa lo que no se necesita, por el amor de Dios. Mentí yo que vitamina C, vitamina D, van a escuchar por ahí, aumenta la inmunidad. ¿Ya escucharon? Falso. Falsísimo. Afecta, no la inmunidad, afecta la sinapsis. ¿Está bien? Te vas a quedar con una cinturita linda, pero sin sinapsis. Hay mucho. ¿Está bien? Entonces, recordar, no suplementar a todo, porque esa combinación de C y D puede interferir en la absorción intestinal. ¿Ok? Dicho esto, déficit de vitamina C da síndrome purpúrico, gente. Espero que nos volvamos a ver, pero debo describir. Síndrome purpúrico asociado a lesiones en las encías, hipertrofia. ¿Dónde se escribió esto? Esto se escribió antes en los marineros, porque tenía que cruzar de un continente a otro. Imagínense en esos barcos de madera. ¿Qué coraje, ¿verdad? Y enfrentarse y salían. Y claro que llevaban alimentos no perecederos y se morían todo el camino. Hasta que a este señor se le ocurrió, a James Lind, por eso hay un cuadro de exposición en el Instituto Naval de Medicina, que aparentemente fue el primero que hizo un estudio duplo ciego, fue el primero de la estadística, ¿sí? Porque él dijo así: ¿qué será lo que no comen estos marineros que se están muriendo todos desangrados y todo con síndrome purpúrico? Ah, ya sé, nadie trae fruta. Y llevó ahí unas naranjitas de por medio, y a un grupo le dio naranja, no sangraron, y al otro grupo que no le dio naranja, sangraron. Y fue que descubrió el escorbuto, que era déficit de vitamina C. ¿Está bien? Entonces aquí está descrito el tratamiento de vitamina C. Siguiendo con la púrpura, que no es por plaquetopenia, puede acontecer, y ustedes esto van a diagnosticar así, rapidísimo, porque todos ustedes tienen su práctica 2 veces por semana, y en la práctica ven que hay que preguntar al paciente qué medicamento toma. Y hay que preguntar y preguntar e insistir, porque a veces el paciente dice nada y después saca una lista, ¿sí o no? Entonces, dentro de esa lista puede haber histórico de diurético tiacídico común, antiarrítmico común, antibiótico común. Esos pueden generar púrpura medicamentosa. Siguiente historia de púrpura en la piel, que no es por falta de plaquetas, no es hemostasia primaria, esto que también ustedes conocen. Esto puede salir en nuestro caso clínico. Alguien se hizo una extracción dentaria y después tiene un soplo. Esa es la clásica de la endocarditis, ¿verdad? ¿Recuerdan la endocarditis? La endocarditis tiene aquella vegetación, y esa vegetación hace como un émbolo, y ese émbolo genera una vasculitis periférica. Entonces mi paciente hace petequias, mi paciente hace vasculitis. Esto que se llama manchas de Janeway, son vasculitis en palmas y plantas. Después tenemos hemorragia en astillas. Después tenemos manchas de Roth. Eso es endocarditis infecciosa. Si ustedes me dicen solo síndrome purpúrico, yo no voy a llegar a este diagnóstico. Pero si me dicen paciente con soplo, paciente con hemorragia en la uña, paciente con vasculitis, con púrpura solo en la mano y en el pie, ahí sospecho endocarditis. Como les gustaron los nombres de Scholen Henoch, Rendurler, Weber, este es mi favorito, Waterhouse Frederici, ¿sí? El Waterhouse Frederici se supone que no se iba más a ver en el día de la época que vivimos, siglo XXI, pero repito, estamos en un mundo donde hay inteligencia artificial y burricia natural al mismo tiempo. Ustedes van a ver todavía niños víctimas de la mamá que no le quiere vacunar. Se supone que la meningitis por meningococo estaría erradicada, pero hay niños que no se vacunan. Y acá nosotros vimos que hay muchos pueblos originarios todavía, y tuvimos el año retrasado, 2024, fallecimiento de un niño menor a 1 año por meningitis por meningococo, así, catastróficamente, con Waterhouse Frederici, ¿sí? Esto se conoce como manchas de la muerte, y voy a reservar, porque me imagino que si tienen buenas clases de pediatría, ustedes sí o sí tienen que tener esta pregunta. Porque meningitis por meningococo genera síndrome purpúrico. ¿Por
qué? Porque existe una necrosis de la suprarrenal. Y esa necrosis de la suprarrenal me da una insuficiencia suprarrenal. Por eso se conoce el Waterhouse-Friderichsen como manchas de la muerte. Causa, repito, meningococcemia. Meningococcemia aguda genera lesiones de la piel, que son lesiones hemorrágicas. Se conoce como manchas de la muerte, púrpura fulminante. Gente, acá el cuadro clínico completo me da el diagnóstico. ¿Entendido? Fíjense. Otras púrpuras vasculares, le doy esta y después les doy un receso para que respiren, no se preocupen. Otras púrpuras vasculares, esta muy común que se ve en los ancianos, el paciente que tiene colágeno disminuido por la edad, pierde la turgencia, elasticidad. Si usted le hacen esto, realicen acá en su mano, usted tiene elasticidad conservada, deberíamos tener, ¿verdad? Entonces, esto cuando yo le hago a un anciano de 80 años, la piel se estira, empieza a romperse los pequeños capilares. A veces hay personas más sensibles que con un abrazo y después le vemos al abuelito con las lesiones por todos lados. Eso se conoce como púrpura senil. No es problema de plaquetas, no es vasculitis, no es Scholingen-Noche, no es Waterhouse-Friderichsen, no es Renduone. Es una púrpura senil. Pero hay que descartar todo lo demás. ¿Bien? Púrpura senil. El Ehlers-Danlos, otro nombrecito medio raro, es un paciente que tiene hiperlaxitud. Fíjense lo que sucede. La piel se estira mucho y las articulaciones se doblan en extremo. ¿Nunca vieron a alguien que agarra el brazo y coloca aquí tipo el dedo hasta acá atrás? Medio que saca y dobla. O en los circos, esas personas que caben en los cochecitos chiquititos dentro de una caja. ¿Ya vieron esas presentaciones? Personas hiperelásticas. Probablemente tienen Ehlers-Danlos. ¿Qué pasa con esas personas? Al estirar mucho la piel, lesiona, por supuesto, todos los capilares, tiene quimosis, plaqueta normal, coagulograma normal y no tiene vasculitis. Recuerden de explorar la hiperlaxitud. ¿Entendido? Hasta aquí en la parte fácil. Ahora recién comienza la clase, pero necesito que refresquen su mente. Entonces salgan, hagan 3 payasitos y volvemos 5 minutos.